Bueno, una vez dicho esto, pues no me queda más que agradecerles nuevamente y darle momentáneamente la palabra a una gran amiga, Arely Hernández, presidenta del Museo de la Biblia, a la cual les pido un fuerte aplauso, quien nos va a dar unas pequeñas palabras para posteriormente dar inicio. Bienvenida, Arely, muchísimas gracias. Rodolfo, gracias a la librería Maranata. El presidente del museo es el filósofo y teólogo Cristian Gómez y una servidora, su directora. Solo para precisar, nos honra demasiado abrir este espacio en tanto que Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, es una entidad que busca servir con ahínco al desarrollo cultural y espiritual de nuestra sociedad. No tenemos la menor duda de que la Biblia es fuente de desarrollo no solo en términos espirituales, sino también artísticos, culturales, literarios, y por ello es importante recuperar la idea de que no es solo un texto religioso, sino en tanto la riqueza que alberga es sin duda un texto patrimonio cultural de toda la humanidad, y cuanto más de aquellos que le amamos. Y esa es la razón por la que el museo busca servir a la sociedad a través de 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es su biblioteca. Resguarda una colección de Biblias que van desde el siglo XVI hasta traducciones modernas, que está disponible para su consulta, para la consulta bajo resguardo y cuidado de aquellos que sean asiduos investigadores de la colección y que permitan, por tanto, con la investigación, su difusión para toda la sociedad. El segundo de los pilares es precisamente como objeto museográfico una entidad que monta exposiciones itinerantes y desde luego hay una exposición in situ actualmente que conmemora la primera vez en que el Nuevo Testamento llegó a ser traducido a nuestra lengua española. Allá en 1543, un burgalés, Francisco de Encinas, habría desarrollado todo un trabajo muy arduo de reflexión, de meditación y de formación filológica y lingüística para lograr hacer una formidable traducción de la que todavía somos hoy herederos a través de Casiodoro de Reina. Y el tercero de los ejes de trabajo del museo está vinculado a los programas de formación académica. Si la Biblia es un texto tan profundo, si la Biblia es un texto milenario que recoge la vivencia de muchas culturas, pero particularmente del pensamiento hebreo, significa que tiene una fuente inagotable de riqueza a la que la vida no nos daría para agotarla. Y por tanto hemos desarrollado programas de formación seria y académica, es decir, no confesional, en la medida en la que quizá los seminarios ya hacen su labor trabajando confesionalmente con sus feligreses. El museo es un espacio abierto a personas creyentes
pero también a aquellos no creyentes que manifiestan una inquietud por conocer el texto, de qué se trata, cuál ha sido la influencia que ha tenido para dar forma a nuestra cultura en Occidente. Y por tanto tenemos un programa breve que es el propedéutico, una iniciación a las ciencias bíblicas y a la teología, un programa en diplomados sobre idiomas bíblicos, hebreo, arameo, griego y latín como parte de las primeras traducciones. Asimismo, un programa de formación en ciencias bíblicas y filosofía de la religión. ¿Cómo fue que se formó esta colección de obras que ahora llamamos Biblia? ¿Por qué tenemos una pluralidad de versiones y de cánones? ¿Por qué hay variantes textuales? Todas estas preguntas se trabajan en este diplomado de Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión. Y también contamos con una maestría ya en Teología y Ciencias Bíblicas, además de un diplomado en Músico Sacroprofética. ¿Qué nos aporta la escritura para pensar nuestras formas musicales? Entonces, nos honra mucho que tengan a bien abrirnos este espacio y colaborar con Maranata y sus 35 años. Y ahora hemos logrado consensuar con docentes de los programas académicos estas 4 pláticas que esperamos abran una reflexión profunda en torno a los evangelios, a su formación y a la autoría de los mismos. Muy bienvenidos y muchísimas gracias. Parte del compromiso del museo con la sociedad es la producción de obras que no sean solo comerciales, sino de obras serias, cuidadas y reflexionadas, y particularmente hoy Maranata ha decidido difundir 3 de las producciones literarias del museo. El primero de ellos es esta obra del doctor Oscar Cullmann, un teólogo suizo del que seguramente nuestros ponentes hablarán hoy. Les animamos a hojearlo, a explorar y a adquirir de alguna manera un ejemplar que les permita una reflexión más profunda en torno a los documentos de la Escritura Sagrada. Muchas gracias, muy bienvenidos, y gracias, profesora Ana Paola, por apoyarnos. Gracias, Arely, muchas gracias por esa introducción. Y no me queda también más que quizá complementar brevemente para ceder ya los espacios. Una de las tareas también principales que comprende una librería es la divulgación y la producción de cultura. Y creo que los ejemplares que tenemos aquí son ejemplares dignos de ser leídos y para ser partícipes de las bibliotecas de cada uno de los que nos encontramos. Son ejemplares que hemos también tratado con esta intención de incrementar un acervo cultural, intelectual, espiritual en cada uno de nosotros y con ello enriquecernos conforme avance el tiempo. Los libros tienen un descuento, que eso se los diré un poco más adelante a aquellos que estén interesados en adquirirlo, y no me queda más que entonces dar pie a la ponencia que tenemos el día de hoy. Tenemos, como bien dijo Arely, tenemos a Ana Paola Vega, que es maestra del museo en la licenciatura de Ciencias Bíblicas, impartiendo la materia de Introducción a las Escrituras Griegas. Además, imparte el módulo de Panorama de la Biblia. Y a quien le doy la bienvenida, muchísimas gracias, Ana Paola, y ella nos va a aperturar el día de hoy con ¿quién describe mejor la muerte de Jesús? Bienvenida, Ana Paola, son tuyos los micrófonos. Al final tendremos un espacio breve de 3 preguntas para que todos podamos conversar, en los cuales pido que también, si desean esto, pues levanten la mano y con gusto acudiremos ahí. Bienvenidos. Gracias, Ana Paola, bienvenido. Gracias. Bienvenidos una vez más. Y bueno, la pregunta principal y que nos reúne, por lo menos en esta hora, es, ya lo mencionaron, ¿quién describe mejor la muerte de Jesús? El Mesías, que portaría la singularidad de brindar a la creación no solo a Israel, sino una apertura universal de acercarse al Dios Redentor. La revelación progresiva ha llegado a su punto más alto, que es el Hijo de Dios colgado en una cruz. Este Hijo se ha entregado hasta lo sumo. La máxima expresión del amor de Dios a la humanidad está en la muerte y muerte de cruz. Le doy lectura a la
epístola a los Filipenses, capítulo 2, versos 7 y 8, que dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con la muerte de Jesús, el Cristo encarnado, se cumple plenamente la obra redentora de Dios. En la séptima palabra de Jesús en la cruz, Jesús expresa: consumado es, según el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. ¿Sí? Es legítima la pregunta, ¿no? ¿Por qué 4 relatos sobre un mismo acontecimiento? De esta pluralidad es válido que surja la pregunta: ¿cuál de los evangelios describe más fielmente la muerte de Jesús? Bueno, antes de intentar contestar esta pregunta, es necesario desarrollar varios aspectos generales que nos van a dar luz a comprender mejor la complejidad de los evangelios. Sería muy atrevido decir tal evangelio es más fiel o describe mucho mejor la muerte de Jesús. Vamos a dar algunos principios generales. Un primer principio, precisamente, nos lo da el teólogo y filólogo suizo del siglo XIX, Oscar Cullmann. Estoy apoyando esta conferencia en su libro. En su libro titulado El Nuevo Testamento, formación de los 27 documentos de las escrituras griegas. Él nos dice, le doy lectura a la página 36, en el capítulo 1, titulado El Evangelio y los Evangelios. Para los primeros cristianos, Evangelión es primero la buena nueva de la salvación realizada en Jesucristo, tal como ha sido anunciada oralmente por los apóstoles. Solo más tarde, el término se aplica a la redacción por escrito. De esta buena nueva apostólica, finalmente se acaba por designar hacia el año 150 aquellos escritos del Nuevo Testamento que cuentan la vida terrena de Jesús. Vamos a concretarlo en 2 puntos. El primero es, cuando dice Cullmann, el Evangelio y los Evangelios, es que hay un solo Evangelio. El Evangelio es el acontecimiento fundamental. La muerte, que es el punto cúspide de la revelación de Dios. Un solo Evangelio. La muerte con el propósito de dar salvación a la humanidad. Un solo Evangelio. Una buena nueva. Y nos dice Cullmann que esa buena nueva primero se transmitía oralmente. Platicaban entre los apóstoles, entre las mujeres que se reunían, que conocieron a Jesús, platicaban aquel acontecimiento que estaba dando origen a una comunidad. Y los evangelios, que son los escritos, los cuales nos están narrando este acontecimiento fundamental. ¿Sí quedó precisado la diferencia entre el evangelio y los evangelios? Muy bien. Entonces, el evangelio es el acontecimiento histórico de la buena nueva de la salvación realizada en Jesús. Por lo tanto, hay un solo evangelio. Pablo nos ilustra esta verdad en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versos 6 y 7, en una amonestación que le da a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya un evangelio diferente, sino aquel evangelio verdadero, otras personas lo querían distorsionar. Verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dicho lo anterior, y ante la pregunta primordial, ¿quién describe mejor la muerte de Jesús? Podríamos replantear la pregunta. ¿Cuál de los evangelios describe más fielmente la muerte de Jesús? ¿Cuál de ellos describe mejor esta muerte? ¿Mateo, Marcos, Lucas o Juan?
Otro aspecto importante a considerar es que los evangelios, o sea, los escritos, son una etapa en el proceso de transmisión y formación de las escrituras griegas. Yo creo que es necesario precisar que no estamos mencionando Nuevo Testamento, sino escrituras griegas, porque estos documentos se escribieron en griego. Pero estamos hablando de lo mismo. Escrituras griegas y Nuevo Testamento o Nueva Alianza, vamos a tomarlo como sinónimo, ¿sale? Y precisamente debemos considerar la etapa de formación. Por lo menos se identifican 3 estadios de la formación de los evangelios. Fíjense, las ciencias bíblicas son maravillosas porque nos dan a conocer estos estadios. Las escrituras no cayeron de la nada, ¿no? No cayeron del cielo y ¡pum! Un día ya estaban ahí en el papiro escritas. No, sino obedecen a una etapa de formación. Y la primera etapa la podemos encontrar con el ministerio público o la actividad de Jesús de Nazaret, que es el primer tercio del siglo I. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Pues Jesús proclamó oralmente su mensaje, pero también se relacionó con otros, tuvo amigos, ¿no? Tuvo discípulos, tuvo discípulas, ¿sí? Y Jesús escogió a sus discípulos. Estos discípulos viajaron con él, vieron, esto es importante porque es parte de la transmisión oral, vieron y oyeron lo que hizo y dijo. Estos recuerdos de tales dichos y hechos proporcionan el material sobre Jesús. Estos recuerdos eran ya selectivos, puesto que se concentraban en lo pertinente, en lo pertinente a la proclamación de Dios por parte de Jesús. Entonces, la primera etapa es el ministerio público de Jesús. Sus discípulos escuchan, viven con él, conviven con él, oyen, y lo que ellos vieron, escucharon, será lo que van a transmitir. Otra segunda etapa es la predicación apostólica sobre Jesús, que es el segundo tercio del primer siglo. Los que habían visto, oído y seguido a Jesús, vieron confirmada su actitud de seguimiento por las apariciones de la resurrección. Recordemos que en los evangelios, antes de que Jesús vuelva a aparecerse a ellos, ¿cómo están los apóstoles? Desmoralizados, ¿no? Tristes, escondidos, pero la confirmación que lo que había anunciado el mismo Jesús y que no eran capaces de comprender, ahora se ve consumado, la resurrección. Esta resurrección confirma y afirma la fe en Jesús resucitado. Dios ha manifestado su amor salvífico a través de Jesús. Una fe que se concreta en títulos que expresaban cómo creían en él: Mesías, Cristo, Señor, Salvador, Hijo de Dios, etc. Ahora son los apóstoles los enviados por Jesús resucitado, y porque su predicación de querigma tenía cuyo fin predicar a otros, expandir esa predicación, llevar esa predicación a aquellos que no la habían escuchado. O sea que el círculo de predicadores misioneros se va expandiendo. Pasó de los 12 o más, ¿no? O los 70 a un círculo mucho más amplio. Aquí hay que sumarle un factor importante que es, en este estadio, que fue necesaria la adaptación de la predicación a unos oyentes nuevos como judíos de habla griega. Los judíos no solo habitaban en Palestina, sino había judíos esparcidos por el mundo antiguo de habla griega. Y no solo a los judíos de habla griega, sino a aquellos paganos, ¿no? Gentiles. El tercer estadio es los evangelios escritos. Aproximadamente el último tercio del siglo I, que aunque mediados del periodo anterior, cuando el material sobre Jesús era ya objeto de predicación, ¿qué predicaban los apóstoles? ¿Cuál era la predicación apostólica?
muerte y resurrección de Jesús. Debieron aparecer algunas conexiones escritas, hoy perdidas. Y aunque la predicación basada en la transmisión y desarrollo oral del material sobre Jesús continuó hasta entrado el siglo II, la época, esto es importantísimo, la época entre el año 65 y el año 100 fue el momento en que se compusieron los 4 evangelios. Un tiempo muy cortito, ¿verdad? Comparado con el Antiguo Testamento, es un tiempo muy reducido. Colegimos entonces que transcurrieron por lo menos de 30 a 35 años de transmisión oral. O sea, antes de ponerlos por escrito los evangelios, la forma de transmitir era la tradición oral. Año 31, en el 33, en el que el Señor ejerce su ministerio, muere. Al año 60 es un periodo de transmisión oral. Ya en los años 60 hasta el año 100, 110, que se terminó de escribir las escrituras griegas. De escribir. Tomando en cuenta las etapas propuestas en este proceso de formación de las escrituras griegas, es imprescindible cuestionarnos acerca de cuáles son las fuentes, de dónde bebieron los evangelistas, de dónde sacaron esa información respecto de Jesús. ¿Las escrituras cayeron de la nada? Bueno, pues precisamente Oscar Cullmann nos vuelve a decir en su libro, el Nuevo Testamento, formación de los 27 documentos de las escrituras griegas, en la página 40 y 41, él menciona varias hipótesis de cuáles fueron esas fuentes por las cuales los evangelistas pudieron haber dado formación a sus escritos. Y la primera es la hipótesis de la utilización. El documento primero del Nuevo Testamento es la carta a los tesalonicenses. El segundo, el Evangelio de Marcos. Probablemente le siguió el Evangelio de Mateo y después el de Lucas. Esta hipótesis de la utilización nos dice que consiste en que los 3 evangelios sinópticos se habían utilizado mutuamente. O sea, Marcos utilizó algunas porciones de Mateo, Mateo de Marcos, Lucas de Marcos de Mateo y así, ¿sí? O sea, se utilizaban entre ellos. Por supuesto, introducían modificaciones al hacerlo. El talento literario, su estilo propio, queda plasmado también en cada uno de sus escritos. Porque los evangelistas tuvieron la libertad de modificar, de explicar y desarrollar su teología. Y por supuesto, el poner en práctica su talento literario. Los evangelistas eran verdaderos genios literarios. Otra hipótesis es un proto-evangelio o evangelio primitivo. ¿Qué es esto de evangelio primitivo? Bueno, a los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, se remontan, es una hipótesis, se remontan a una fuente en común. Lo que tienen en común los 3, dice Cullmann, puede ser una sola fuente. Insisto, es una hipótesis, ¿sí? Y esta fuente en común, perdida, probablemente es de origen arameo. Otra hipótesis es la hipótesis de la diégesis, que atribuye a una prehistoria escrita a los evangelios. Primeramente se habían redactado fragmentos, diégesis, o sea, relatos de la pasión, de milagros, compilaciones de las palabras de Jesús. Más tarde, el evangelista combinó a su manera, otra vez el criterio propio de los escritores, combinó a su manera estos elementos diversos. Otra hipótesis es, la que ya mencionamos, la tradición oral. La tradición oral se fijó tempranamente y los evangelistas se limitaron a beber de esta fuente común. Pero lo más importante de las fuentes es reconocer, y lo dice Cullmann también, los evangelios son el trabajo resultante de la iglesia del siglo I después de Cristo. Sí, los evangelistas se dieron a la labor de
de redactar, de escribir, de usar su talento literario, pero su fuente también fue la comunidad, la iglesia. ¿Mm? También hay fuentes no escritas, por ejemplo, dichos de Jesús o ágrafas. Jesús no escribió nada, pero se le atribuye ciertas o cuales palabras. Y una última fuente, que es la fuente Q del alemán Quelle, que es fuente, es también una hipótesis de una doble tradición entre Mateo y Lucas. Y, bueno, información técnica, ¿no? Más allá de esta información técnica que constituye las fuentes, bien podemos vislumbrar lo que ya habíamos mencionado, que los evangelios pues no salieron de la nada, ¿no? A veces tenemos esta idea piadosa como que el texto bíblico cayó del cielo, ¿no? O que los evangelistas entraron en un éxtasis y cuando volvieron en sí ya estaba escrito. No es así, ¿no? Sino el proceso histórico nos dice que el hombre fue un colaborador que tuvo libertad de ejercer su talento literario. Nos dice Oscar Cullmann, otra vez regresando a la importancia del testimonio comunitario, que los evangelios son testimonios comunitarios de Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Los evangelios son el trabajo resultante de la iglesia del primer siglo. Nos menciona Cullmann también en la página 42, por lo tanto, los evangelistas han tejido lazos entre las palabras y los relatos que han recibido de la tradición, cada uno a su manera, cada uno con su personalidad propia y sus particulares preocupaciones teológicas. Sin embargo, hasta aquí no hemos contestado a la pregunta, ¿quién describe mejor la muerte de Jesús? No la hemos contestado, vamos a seguir intentando. Y bueno, es bueno hacer una comparación del relato de la muerte de Jesús. Ahora sí, por favor, en cabina me ayudan a proyectar. Miren, traje un cuadro comparativo, una sinopsis precisamente del relato de la muerte de Jesús, para no estar saltando entre pasaje y pasaje. Por favor, no se abrumen, ya parece que es mucho texto, pero no se abrumen. No es otra cosa más que los relatos precisamente acomodados así, uno comparando al otro. Pongo a Marcos al principio porque mencionaba yo que es el primer evangelio. Entonces, probablemente Mateo tomó a Marcos y Lucas a Mateo y Marcos y así sucesivamente. Si se fijan, las letras en negro de los 4 evangelios son lo que tienen en común. Si acaso variará en cierto acomodo, pero no hay mayor diferencia. Lo que está en azul es lo que, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, no lo tiene ni el Evangelio de Mateo, ni el de Marcos, y tampoco el de Juan. Lo que está en rojo es parte de, bueno, las 7 palabras, pero también lo que contiene un Evangelio y los otros no. Por ejemplo, vámonos a la primera parte. Si se fijan, Marcos, Mateo y Lucas dicen casi lo mismo, ¿no? Y obligaron a uno a que pasaba Simón de Cirene, ¿no? También Mateo. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Nos está diciendo prácticamente lo mismo. Lucas, llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. ¿Qué nos dice Juan? Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2. De Simón de Cirene, Juan no nos dice nada. Y bueno, sí, podríamos irnos verso por verso. También se nos menciona este lugar llamado Gólgota, lo vemos en Marcos, en Mateo. Me parece que Lucas lo pone después de lo que tengo en azul. Sí, ¿verdad? Y Juan también lo menciona.
Pero ya con Lucas, en el verso 27, perdón, estaba omitiendo, no es muy conveniente, solo fue con fines prácticos, lo que está entre paréntesis son el número de versículos que de las escrituras. Por ejemplo, el relato de la muerte de Jesús tiene 21 versículos. El de Lucas 24, Mateo 25 y Marcos tiene 21. Bueno, vamos a ver si esto nos dice, si nos ayuda a contestar esta pregunta. Pero decíamos que Lucas, en el verso 27, ya da algo diferente. Le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos, porque si del árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué nos hará? Probablemente el evangelista se está refiriendo a la caída de Jerusalén. Está nombrando un evento que tal vez ya sucedió. Y bueno, del lado de Marcos y Mateo, el verso 28 dice: y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Esto va a variar un poco comparado con Mateo, porque Mateo va a decir: entonces crucificaron con él a 2 ladrones. Marcos solo dice inicuos. Y Mateo dice: crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Si se fijan, las variaciones son mínimas, ¿no? En estos versos. Luego, con Lucas, lo que está en rojo es una de las 7 palabras. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Juan, por ejemplo, verso 25, nos dice algo que también se menciona a las mujeres, a otras mujeres en los 3 evangelios, pero aquí es muy preciso: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, que no pone el nombre, no dice el nombre, solo dice Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. También con Juan, en rojo, una de las 7 palabras: tengo sed. Y en la introducción había usado yo esta parte, ¿no? Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y Juan menciona algo que no mencionan los otros 3: el costado de Jesús traspasado, que tiene una intención teológica ese pasaje. Y bueno, así ustedes pueden echarse un clavado a este cuadro sinóptico y vislumbrar las diferencias, que son diferencias, no cambian nada en lo esencial, ¿no? Insisto, los evangelistas tienen una intención teológica, eso es lo importante. Podríamos irnos verso por verso, ¿no? Pero miren esto, toda esta hoja, bueno, esto no era un... Con el cuadro sinóptico podemos advertir que las divergencias son prácticamente pocas, no son sustanciales, e incluso el orden de los acontecimientos varía poco de un evangelio a otro. Aquí tomo como referencia a Marcos, sobre todo, tomando en cuenta que Marcos y Tesalonicenses, y así como la epístola a los Filipenses, son los primeros documentos del Nuevo Testamento. Podríamos decir que Marcos es el documento más temprano en el lapso de tiempo transcurrido entre la vida terrena de Jesús, la tradición oral
a la puesta por escrito de los evangelios. O sea, aproximadamente Marcos escribió en el año 68 al 63 y plantea una pregunta. Pero la corta distancia significa una garantía de mejor descripción de la muerte de Jesús. Yo solita me contesté y me contradije y dije, es poco probable. Lo que sí podemos afirmar sobre la crucifixión y muerte de Jesús, según el Evangelio de Marcos, es lo siguiente. Y eso también para eso nos va a servir esta tablita. Con Marcos, los detalles de la crucifixión mencionados evocan descripciones veterotestamentarias. El autor de Marcos conoce el Antiguo Testamento o la ley, los profetas y los salmos. ¿Por qué? Porque evoca descripciones veterotestamentarias del sufrimiento del justo. Por ejemplo, ¿cuáles? A ver, aquí necesito 2 voluntarios. Que alguien busque Proverbios capítulo 31, versos 6 al 7. Lo repito, Proverbios capítulo 31, versos 6 al 7. Y Salmos capítulo 69, verso 22. Entonces, Marcos evoca descripciones veterotestamentarias del sufrimiento del justo. Por ejemplo, las 2 bebidas alcohólicas, ¿no? Con mirra al principio y vinagre al final. ¿Quién tiene el primero de Proverbios? 31, versos 6 y 7. ¿Paso el micrófono? Ah, ok. Ok, y Salmos 69, 22. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Que está evocando la partición de los vestidos también, el Salmo 22, 19. Dante, ¿te gustaría darle lectura? 22, 19. Mas tú, Señor, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Salmos 22, 19. Sí. Bueno, Marcos señala 3 momentos temporales. Menciona la hora tercia, la hora sexta y la hora nona, con un colorido trágico aumento. En este primer periodo hay 3 grupos rodeando a Jesús. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Los viandantes, los que le dan esta bebida, los sumos sacerdotes, acérrimos enemigos de Jesús, junto con los escribas, y los criminales crucificados con él. Todos ellos se mofan de Jesús. Y en un segundo periodo, que es la hora sexta, viene un fenómeno bastante interesante, que es la oscuridad sobre la tierra. El tercer periodo es el único en el que Jesús habla desde la cruz. También Marcos, el evangelista, concluye la pasión, ya el verso 15, capítulo 15, verso 34, con otra oración, citando en arameo y en griego las palabras desesperadas del Salmo 22, 2. Elohi, Elohi, lama sabactani. No hay respuesta de parte de Dios. Dios no le responde antes de que muera. Por el contrario, en un cambio sorprendente, en el momento en que Jesús expira, Dios lo vindica con hechos que aluden a las mismas cuestiones suscitadas en el proceso ante los judíos. ¿Cuál fueron esas situaciones, estas cuestiones? El velo partido en 2, el velo del templo. O sea que pone al descubierto el lugar santísimo. Pero también es interesante porque hay un gentil que sí reconoce que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Lo reconoció un gentil y el sumo sacerdote no lo pudo aceptar, ¿no? ¿Qué expresa el centurión? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Solo menciono eso de la muerte de Jesús del Evangelio de Marcos. Ahora vamos con Mateo. Mateo, capítulo 27, verso 32 al 56. Mateo especifica que los soldados romanos que crucificaron a Jesús se sentaron y montaron vigilancia en torno a él. De este modo, el centurión romano tenía compañeros, y esos compañeros eran gentiles. Al confesar que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, más la provocación de las autoridades judías al crucificarlo, esta acusación de las autoridades judías, como que Mateo la está sumando, ¿no?, a lo que ya había tomado de Marcos. Y también es un eco del Antiguo Testamento. Salmos, capítulo 22, verso 9, y pues si alguien trajera la Biblia con los libros deuterocanónicos, Sabiduría, capítulo 2, verso 17 y 18. Salmos 22, verso 9, y si alguien tuviera una Biblia con el canon largo, Sabiduría, capítulo 2, versos 17 y 18. Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. ¿Sí es Salmo 22? ¿No es el 9? El 22, versículo 9. Salmo no puso nada. Bueno, ¿alguien? Comentó el señor que... Ah, ok. Sí, yo lo dije mal. Debería ser el 8. Gracias. Salmo 22, 8. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Y sabiduría? ¿Alguien sí tiene sabiduría? ¿No? ¿Sí? 2, versos 17 y 18. Dice, veamos si es cierto lo que dice y comprobemos en qué va a parar su vida. Si el bueno es realmente hijo de Dios, Dios lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Ya, perdón, había perdido la relación. Cuando están calumniando a Jesús, ¿verdad? Le dicen, pero si tú decías que eres hijo de Dios, a ver, sálvate, líbrate a ti mismo, ¿no? A esto nos estamos refiriendo, que el evangelista está otra vez evocando las escrituras. Sin embargo, la adición matiana más importante y también la más vívida y popular respecto a la muerte de Jesús es una poesía. Fíjense lo que ocurre cuando muere Jesús. No solo se rasgó el velo del santuario de arriba a abajo, sino que la tierra tembló. Esto no lo menciona Marcos. Las rocas se hundieron, se abrieron los sepulcros y entraron en la ciudad santa después de la resurrección de Jesús. En esta manera de describir los tiempos finales al modo de las escrituras, si el nacimiento de Jesús fue señalado por la guía de una estrella, aquí remitiéndonos al principio del Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan que el relato, o mejor dicho, el relato de los reyes de Oriente, solo lo contiene el Evangelio de Mateo? Y parece que el evangelista lo está recordando. A ver, si en el nacimiento hay un signo, que es la estrella, su muerte queda marcada por signos en la tierra. El terremoto, y bajo la tierra, las tumbas. Esto tiene una implicación, una intención teológica. Su muerte trae juicio al templo, pero también la resurrección de los santos de Israel. Las relaciones humanas con Dios han cambiado y el cosmos se ha transformado. Probablemente esto haya sido una visión a finales de los años 70 después de Cristo, porque se fijan, está planteando aquello que Pablo posteriormente va a exponer, que es la resurrección para el creyente. Bueno, esa fue la adición matiana más importante. Ahora vamos con el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 26
al 49. Lucas es muy interesante porque es el más metódico de los tres. Y para entender el Evangelio de Lucas, debemos comprender que Lucas entrelaza de manera maravillosa la historia con la teología. Por eso Lucas se da la tarea de investigar desde el anuncio del nacimiento del Mesías y de Juan también. Y todo ese recorrido histórico solo tendrá sentido con la muerte de Jesús. Otra vez, el punto culmen de la revelación, aún el nacimiento, el anuncio, la ley, los profetas, solo tiene sentido con la muerte de Jesús. Bueno, en el Evangelio de Lucas es necesario contemplar, previo a la muerte de Jesús, se dieron cuenta que con Marcos y Mateo solo me centré en la muerte, ¿no? Ya Jesús en la cruz. Pero Lucas hace como un preámbulo en el camino a la cruz, que es desde el capítulo 18. ¿Por qué? Porque él lo hace como una secuencia, ¿no? de transición tal, que no es muy visible con los otros evangelistas. O sea que Lucas construye un episodio que ocupa un lugar clave en la estructuración de la muerte de Jesús. Inmediatamente antes de que Jesús sea crucificado, el evangelista introduce y agrupa los episodios de Simón de Cirene y el de las hijas de Jerusalén. ¿Se acuerdan que lo leímos? Inmediatamente después de la muerte de Jesús, vuelve a agrupar los episodios de la crucifixión por el centurión romano y el de la muchedumbre arrepentida y el de las mujeres de Galilea. Estos son grupos favorables a Jesús, comparado con los otros evangelios, son los que lo calumnian. Lucas también remodela los incidentes que culminan con la muerte en la muerte de la cruz. Solo en este evangelio Jesús habla en el momento de la crucifixión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto es maravilloso porque la extensión del perdón cuadra, o sea, decimos que los evangelistas tienen un talento impresionante porque la perspectiva de Lucas es encuadrar ese dicho, pero lleva una intención teológica y va a quedar concreta con el ladrón que está junto a él. Lucas presenta el triple escarnio de Jesús por obra de los principales, sacerdotes y escribas, los soldados y uno de los crucificados. En el capítulo 23, verso 40-43, esta porción, otra vez la voy a repetir, el capítulo 23, verso 40 y 43, es una obra maestra de la teología lucana. La generosidad de Jesús va mucho más allá de lo que pide el criminal. ¿Se acuerdan qué pide el criminal? Él nada más dice, acuérdate de mí, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? Pues resulta que este criminal es el primero que será admitido en el paraíso, ¿no? Entonces, el evangelista tiene una intención, ¿no? La frase final de Jesús en la cruz es una frase segura y confiada, que no se menciona en los demás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Marcos y Mateo solo dicen, y gritó a gran voz. Pero Lucas es maravilloso, ¿no? Él expresa con esta frase eso, la seguridad y confianza que aún en ese estado, a punto de morir, Jesús expresa la confianza en el Padre. Es totalmente diferente a la de los dos evangelios. Y se acuerdan que con Mateo, los signos como el temblor, cuando el velo se parte en dos, es después de la muerte. Bueno, vamos a ver cómo lo acomoda Lucas. Todos los signos que acompañan a la crucifixión, incluso el velo del santuario que se rasga por medio, están colocados antes de la muerte de Jesús, contrario al evangelio de Mateo y Marcos. Entonces, este acomodo, el temblor, el desgarro del velo, es en Lucas antes, en los otros dos después.
Bueno, ese sería lo más importante a resaltar de Lucas. Ahora vamos con Juan. Juan capítulo 19, verso 17 a 37. Fíjense cómo se confirma lo que dice Pullman, la hipótesis de la utilización, porque en estos capítulos, tanto el de Juan, capítulo 18 y 19, están muy cercanos al relato marcano. O sea, Juan va a tomar el relato de Marcos. También aquí muestra Juan un talante más dramático que los otros tres evangelios sinópticos. Pero otra vez lleva una intención, construye episodios de importancia teológica a partir de detalles de la tradición. Con palabras ligeramente diferentes, a los cuatro evangelios menciona la acusación, rey de los judíos. Pero en Juan este hecho sirve de ocasión para el último reconocimiento por parte de Pilato de la verdad sobre Jesús. E incluso esta acusación, rey de los judíos, nos dice Juan que estaba en 3 lenguas, estaba escrito en 3 lenguas, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas 3 lenguas? ¿Se acuerdan? Muy bien. Los otros evangelios mencionan a las mujeres galileas de pie a cierta distancia, dicen los evangelios, y las mujeres miraban a lo lejos. Bueno, si las mujeres miraban a lo lejos, los discípulos no estaban por ahí, o a lo mejor uno que otro, pero escondido. Con Juan será diferente, porque Juan dice que de pie a cierta distancia de la cruz, tras la muerte de Jesús, Juan presenta a las mujeres más cercanas a la cruz, cuando el maestro está aún vivo. E incluso menciona 2 personajes que solo el Evangelio de Juan dice, la madre de Jesús y el discípulo amado, ¿no? Tan cerca, que le dice a Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. ¿No? Y esto no es nada más un relato ahí al azar, sino que la madre de Jesús y el discípulo amado, estos, junto con otros discípulos, constituirán la comunidad que conserva el Evangelio. Otra vez vemos la importancia de recordar que los evangelios son el resultado de la comunidad. Con ello, el Jesús juánico puede pronunciar sus palabras finales desde la cruz. Todo se ha cumplido. Para entregar su espíritu a la comunidad de creyentes que deja tras sí. Juan estará constantemente nombrando al Espíritu. ¿Por qué? Porque será lo que se cumple en Pentecostés, el legado a los creyentes. No estará su presencia física, pero sí estará su espíritu. Y algo que no tienen los demás evangelios es pues la escena del soldado que atraviesa el costado de Jesús muerto. Y esto es típicamente el cumplimiento de lo que dice en el mismo evangelio de Juan, capítulo 0. Y alguien más busque, por favor, pasa el costado de Jesús. A ver, bueno. Llegó con unos 30 kilos de... ¿Quién tiene el otro pasaje? Sí. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, gracias. Ahí está. Ese Cordero, según la ley veterotestamentaria, el animalito que debía entregarse para sacrificio, debía ser un cordero joven, ¿no? Sin ningún defecto, y su muerte iba a ser sin quebrarle hueso.
o es una tipología, nos está mostrando ese sacrificio del animalito, algo que se cumplirá plenamente en Jesús. Bueno, pues según el relato, como ya estaba según la tradición judía, no podía haber muertos, porque no estaba permitido. ¿Qué pensaron? Pues le quebramos las piernas ya para que se muera. Pero no es así, sino le dan muerte traspasando el costado de Jesús. También nos remite cuando se menciona sangre y agua, que es parte de la obra redentora de Jesús. Sangre y agua. Bueno, pues, ¿qué relación tiene, cómo presentan los evangelistas a Jesús con la descripción más fiel de la muerte de Jesús? Los evangelistas tienen su perspectiva teológica y su preocupación es presentar a ese Jesús a la comunidad. Ya a manera de ir concluyendo, es que la fidelidad o descripción fiel de la muerte de Jesús por parte de los evangelistas no va a radicar en la descripción exacta de los acontecimientos o en un orden cronológico. No, ahora sí, el otro cuadrito, por favor. Ok. Los evangelistas estarán preocupados por presentar a Jesús un solo acontecimiento desde 4 enfoques diferentes. Por ejemplo, Marcos presenta a Jesús como ese siervo sufriente, que desde el inicio su ministerio se ve dificultado y será un ministerio silencioso, ¿sí? Un ministerio que va camino a la cruz, y que no hay otro camino a la exaltación, a la gloria, que la cruz. Marcos no está preocupado por plantear la genealogía. Él se centra en el ministerio de Jesús y en su muerte. Luego Mateo nos lo presenta como rey, y por eso su introducción es por medio de la genealogía de David. Lo que deja claro es que ese rey, ese Mesías escarnecido, era de la línea de David. Y bueno, aquí hay un relato que no viene en los demás evangelios, que son los magos de Oriente. Y ya nos va dando apenitas, ¿no? Como luz, ¿cuál de ellos describe mejor la muerte de Jesús? Bueno, pues Lucas lo presenta como hijo de hombre, tiene muchos aspectos biográficos, aunque tampoco los evangelistas pretenden hacer una biografía en el sentido contemporáneo, ¿no? Nació, bueno, fue hijo de tal, estudió en tal, se fue a vivir, se casó. No es la intención de los evangelistas. Aunque sí tienen elementos biográficos, ¿no? Pero Lucas hace un relato más detallado de la crucifixión e incluso de la resurrección, tan que es así que el libro de los Hechos da continuidad, ¿verdad? Y Juan, bueno, lo presenta como hijo de Dios, como el verbo encarnado, ¿sí? Y presenta 7 discursos del mismo Jesús que dice yo soy, 7 como un símbolo. Bueno, intentando contestar a la pregunta, primero, voy a mis conclusiones. La palabra fidelidad, o quien describe mejor, ya lo había mencionado, no debemos referirla a la exactitud de los acontecimientos, en este caso a la muerte de Jesús, o al orden cronológico, o a la exactitud biográfica. El eje rector descansa en el acontecimiento fundamental, que es la muerte y resurrección de Cristo. La exactitud de lo antes mencionado queda en segundo plano. Los evangelistas no estaban preocupados en presentar una biografía o un relato histórico contemporáneo. Se preocupan por dar a conocer los testimonios de la comunidad respecto de Jesús. Si bien Lucas en su prólogo deja claro cómo y por qué fue la composición de su evangelio, y al ser de fecha de composición aproximadamente el evangelio de Lucas en el año 85, podemos afirmar que es el más metódico de los 3 evangelios
de los 3 evangelistas. Aunque, otra vez, su intención no es la exactitud histórica. Bien podemos colegir que la historia pertenece en el Evangelio de Lucas intrínsecamente a la teología. No solo el relato de la pasión, sino los relatos de la infancia de Jesús, podemos colegir que Lucas tuvo como fuente directa a la madre de Jesús. O sea, probablemente María le dijo algo que los demás no habían escuchado. Y esta es mi opinión personal. El Evangelio de Lucas probablemente es testimonio de las mujeres de la comunidad, formó parte de este evangelio. Sí, formaban parte de los demás evangelios, pero creo que Lucas les da mucha importancia. Por lo tanto, es Lucas el que mejor describe la muerte de Jesús, ya que el relato es más detallado. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Ahí hay una propuesta. ¿Damos tiempo a las preguntas? Lo que usted ha expuesto es exclusivamente la posición de Pullman, que viene en ese libro. En su mayoría, sí, pero también complementé con otra bibliografía. ¿Alguna otra? Gracias. Maestra, al estar comparando los diferentes textos de los evangelios, podemos ver ciertas diferencias en la misma similitud. Por ejemplo, por allí en Mateo habla de que cuando Jesús iba pasando, dice que por ahí escucharon dos ciegos que quisieron pedirle ayuda a Jesús. Sin embargo, en Marcos dice que era un ciego, ¿no? Mi pregunta en concreto es, ¿hay algo por lo cual Mateo casi siempre va narrando que eran dos, y Marcos uno? Pues si un ciego, en un evangelio dice un ciego, y creo que se llamaba Bartimeo, pero en Mateo habla que eran dos. Entonces, hay esas ciertas inexactitudes que también medio paralelas porque hablan de un ciego. Yo creo que no son diferencias sustanciales. No sabría contestar el por qué uno usa uno y otros dos. Sí, no. Pero es como cuando alguien platica una misma evento, y yo me dije que había dos de ellos, no solo uno, o sea, como que algo muy interesante también para comparar. Perdón, también es comentario. De hecho, por ejemplo, al emitir un juicio, al estar en un juicio por algún crimen o algo así, cuando las versiones son exactamente iguales, podemos deducir que hay un engaño, que está elaborada, digamos, la versión. Entonces, en esas diferencias es nada más como la perspectiva, creo, del que presenció o al que le contaron el hecho. Entonces, es más confiable cuando tiene ciertas diferencias que cuando es exactamente el mismo. Nada más era lo que quería comentar. Pues felicitarla, profesora, me gustó mucho su exposición. Nos quedó claro qué es el Evangelio y qué son los Evangelios. Magistralmente lo dijo. También la perspectiva teológica de cada evangelista, o sea, cada uno de ellos quiere o forma su propia teología, resaltando algunos elementos que usted nos hizo ver, que cada evangelista tiene
una preocupación que quiere resaltar para comunicar al final de cuentas el mensaje, que es el Evangelio, la salvación a través de Jesucristo. Y pues también la parte que nos explicó de cómo la tradición oral en el primer tercio, bueno, en el segundo tercio, se transmite a través de la predicación de los apóstoles, para finalmente ya en un tercer tercio, pues la preocupación de a las siguientes generaciones de dejárselo por escrito, ya no una tradición oral, sino escrita, ¿no? Y concuerdo con con su postura, o sea, me gustó esa postura de el Evangelio de Lucas es el más terminado, el más metódico, el más estructurado, sobre todo pues porque Lucas es el que va a estar con el apóstol Pablo y juntos van a construir esa teología para la iglesia. Recuerdo que en Corintios, 1 Corintios 15, cuando se habla de la resurrección, pues Pablo comienza a decir que él recibió esa enseñanza y empieza a decir, ¿no?, sobre la resurrección. Ahí, por ejemplo, si lo podemos ver, dice primero que el Señor se le apareció a Cefas, después se le apareció a 12, después se le apareció a 500, y de los cuales viven aún y otros duermen. Entonces se ve cómo se recabó ese testimonio sobre la resurrección de todas estas personas que lo vivieron, lo presenciaron, lo oyeron, y es lo que finalmente se va a llevar a la escritura. Ya si algunas cosas no coinciden, como que si son dos o son uno, yo creo que eso ya es minúsculo. Lo importante es que hay dos, hay 500 y hay mujeres que en la oralidad transmiten esa enseñanza y alguien se preocupó de dejarlo por escrito. Fue magistral su ponencia. Gracias. Muchas gracias, Ana Paula. Bueno, damos por concluido esta primera ponencia del día de hoy. Y antes de que puedan tener un pequeño momento de una bocanada de aire fresco ante este clima, quiero, a nombre de Librería Maranata, entregarle este libro a Ana Paula, un curso de Teología Patrística de Javier Picasa, editorial CLIA. Muchísimas gracias.